buenos días, comunidad de Palabra Lúcida, buenos mediodías en Argentina, buenos días en México. Hasta México llegan nuestros saludos acá con mucho frío y en cambio allá con mucho calor. Son los extremos climáticos de estos tiempos. Em, Vamos a ver si logramos finalmente enlazar la llamada con nuestra invitada del día de hoy a los encuentros en vivo de Palabra Lúcida. Eh, Parece ser que sí lo vamos a lograr ahora. Hola Dianis, gracias por conectarte. A ver si logramos que Mónica eh, estamos, estamos como teniendo unos problemillas técnicos. eh, Tendríamos que lograrlo. Vamos de nuevo a buscar a Mónica. Le envío la invitación. Bueno, les contaba que estamos hoy con retraso en el horario. Mil disculpas porque suelo ser muy puntual en ay, ya, parece que ya, en nuestros encuentros en vivo. Este día estaba queriendo probar StreamYard y con la ayuda de Mónica, a quien le tengo confianza y le pedí eh, que por favor me ayudara y entramos en StreamYard, lo intentamos desde ahí, pero eh, no dudé de si en realidad se estaba transmitiendo porque en el celular no se abría. Bueno, les contaba también que es un proceso este de no, tú me escuchas a mí, Mónica, yo no te veo aquí arriba de la sala, adentro de la sala. ¿Qué será? ¿Qué pasará? A ver, ya lo vamos a solucionar. Hay que tenerle paciencia a la tecnología. No hay otra, ¿no? Eh, Vamos a ver qué pasa. Ah, aquí estamos. Vamos a ver si yo te acepto. Que suena como un teléfono. Tururururururu. Parece que lo vamos a lograr. Sí, sí. No Encontré, podía. encontré un signo de más y lo piqué. Bueno, yo mientras tanto decía que me he ido amigando con la tecnología. Al principio me ponía muy nerviosa y me ponía muy mal. Y ahora digo, bueno, es parte del proceso, hay que aprender, hay que estar abiertas a este aprendizaje. ¿Cómo te llevas tú con la tecnología, Mónica? Bien, eso que sí. Sí, yo creo que sí, porque pues son como parte de las competencias en las que ahora hay que tener también habilidades. Exacto. Son diferentes vías de transmisión de información y son modos de estar cerca en la distancia también. Sí, además, como tuve, a pesar de ser de otra generación, pero como tuve un esposo tecnológico, como que le Claro. perdí el miedo a esto desde el principio. Qué lindo
Qué lindo recordar a Vivo ahora. Mónica, justo lo trajiste al principio de la plática. Primero que todo, buenos días para ti. Muchas gracias por estar acá. Em, qué lindo que aceptaste y un honor para Palabra Lucida que estés acompañándonos en esta mañana y teniéndome paciencia en mi torpeza tecnológica que, bueno, voy superando y me voy amigando para poder estar cerca de mis afectos a los que tengo lejos. Así que hoy, para hacerle los honores a México, estoy mexicana, con atuendos. Tengo la suerte de tener, digo yo, ya hoy en día 4 países y uno de esos países es México, país al que amo profundamente, al que le agradezco y país que me regaló este vínculo con Mónica, este vínculo que valoro muchísimo. Y voy a empezar justamente por preguntarte acerca de tu esposo, porque una de las cosas que recuerdo, yo tuve la suerte no solamente de ser alumna de Mónica y de aprender muchísimo de ella, sino de conocer su casa, su vida, su esposo, sus perritas, que son como sus hijitas, sus departamentos. Y allí ella me dijo, entre muchas cosas que yo recuerdo, alguna vez me dijiste, la verdad es que la experiencia del matrimonio yo la recomiendo. En ese momento yo todavía no me había casado y todavía tenía muchos temores de casarme, todavía tenía una sensación como de pánico hacia el matrimonio, matrimoniofobia y para mí fue importante, de verdad de oírte decir eso. Voy a empezar la conversación así, en un terreno muy personal y entre paréntesis, toda la cuestión académica, me dijiste eso. Yo recomiendo el matrimonio, o sea, me llamó mucho la atención. No cualquier persona te dice eso tampoco, ¿no? Entonces, eso habla y eso también era evidente, al verlos a ustedes y al ver su hogar era evidente que eran un matrimonio muy sólido, muy feliz, en el que los dos eran muy plenos. ¿Quieres contarnos y le hacemos un homenaje además a Vivo contigo aquí ahora? Sí, claro. La verdad que me encanta que hayas recordado eso. La verdad es que pues tuve una relación de 40 años y 40 años muy, muy felices. Siempre fuimos como muy buenos amigos. Desde el principio fluían las cosas. Teníamos gustos distintos, pero no era esta cuestión que a mí siempre me decían mis tías mayores. ¿Quién cede más? Y yo decía, qué espanto tener un matrimonio en que haya que ceder. Yo me fui como enamorando de las cosas que a él le gustaban y él se fue enamorando de las cosas que a mí me gustaban. A él le gustaban los documentales sobre la Segunda Guerra, puros programas grises, decía yo. Y a mí me gustaban las películas de amor. Entonces, pero no lo hacíamos por ceder, sino al final ya era de vamos a ver esto. Y ahora que él ya no está aquí, yo me pongo a ver cosas que él hubiera visto, cosas de montañas, de alpinismo, de guerra, de aviones, porque aprendí a disfrutar y siempre fue una relación muy hermosa, incluso cuando él enfermó y todo esto, como que finalmente yo sí puedo decir que tuve una suerte enorme y agradezco a la vida haber tenido esta relación, que si yo la definiera en una sola palabra, bueno, en dos, sería muy amorosa y muy divertida, porque me enseñó mucho a disfrutar la vida y a divertirlo, a gozar los más pequeños detalles y bueno, pues aquí sigo. Qué hermoso, Mónica, qué hermoso recordarlo contigo y voy a decir algo en lo que creo que coincidían con esas diferencias que nutren también a las parejas, pero algo en lo que coincidían profundamente, creo, es en el gusto y amor por los viajes. Ah, Y viajaron muchísimo. Cuéntanos sobre los viajes y también si hubo viajes que tú hiciste, porque en toda tu trayectoria, si estuviste 40 años, mientras te formabas, mientras fuiste, si fuiste a estancias de investigación, se separaron por periodos o no, siempre viajaron juntos. ¿Cómo fue eso? La relación y los viajes. Los viajes fueron muy importantes, son, creo, en tu vida y en la vida juntos, ¿no? aprovechamos varias cosas. Por un lado, desde que nos casamos, ya casados,
los dos no teníamos tanto una vocación de paternidad o maternidad, sino teníamos una vocación de ser los tíos divertidos. Entonces optamos por ser tíos de una gran cantidad de sobrinos maravillosos y eso nos permitió tener libertad en términos de horarios, tiempos, etcétera, no estar restringidos a vacaciones escolares o cosas así. Los trabajos de los dos implicaban viajes siempre y cuando él viajaba, en general yo iba con él y cuando yo viajaba, en general él venía conmigo o me alcanzaba o yo lo alcanzaba después. Cuando tuve estancias de investigación, las más largas que tuve fueron en Washington, en la Biblioteca del Congreso. Yo me iba a mi estancia, pero a la mitad del viaje él me alcanzaba, terminaba yo mi estancia y nos quedábamos una semana de vacaciones y teníamos además muchos amigos en distintos lugares del mundo, familiares en Canadá. Entonces siempre tuvimos la oportunidad de viajar y nos gustaba mucho. Pero he de decir que mi hermano Mauricio, que fue mi hermano más cercano, decía que el Vivo y yo teníamos la característica de que si estábamos en Nueva York, lo gozábamos felices. Y si estábamos a la orilla de la carretera, lo gozábamos también. O sea, no importaba el escenario, finalmente lo que importaba era que estábamos los dos juntos. Wow, wow, qué hermoso, qué precioso. Y eso hace que desde ya te hago otra invitación y de paso hago este anuncio. Eh, Justo Diana Reza, que es escritora, poeta, gestora cultural mexicana y socia y cofundadora de Palabra Lúcida, y yo, ella está presente acá, así que la saludo y ella tenía muchas ganas de conocerte, Mónica. Bueno, ella está en Guanajuato ahora y juntas estamos planificando otro de los espacios de Palabra Lúcida que va a ser se va a tratar de encuentros grupales y vamos a hablar de amor. Wow, Vamos sí, a hablar de amor. Así que definimos que era un hermoso tema, que era que era importante abrir un espacio para, a ver, ¿qué pasa? Y eso también me sirve para que quizás transitemos hacia otros lugares de la conversación, pero que tiene todo que ver, Mónica, porque Palabra Lúcida es un espacio de optimismo, es un espacio de sonrisas, es un espacio de recuperar lo hermoso, lo lindo, lo positivo, los vínculos, los afectos, las cosas de las que quizás hablamos menos o hablamos poco. Entonces, yo te conocí, Mónica, en una trance formativo muy largo, abordando temas que todavía nos convocan a ambas desde el lugar de la academia, que es la historia de Centroamérica, ¿verdad? Recuerdo de haberte conocido al principio, ¿verdad? En el 2007, cuando yo empecé la maestría, hablamos de varios años ya atrás, y me contabas, porque como tú eres latinoamericanista e historiadora, digamos, me decías antes, sobre todo en el Instituto Mora, en donde está radicado, ¿verdad? Tu trabajo como docente e investigadora, había mucho más interés por temas más antiguos o había mucha más mirada hacia el siglo XIX, pero en la medida en que como que te fuiste afianzando en Centroamérica y fue pasando el tiempo y quizás fuiste fortaleciendo el vínculo con los estudios latinoamericanos en la UNAM, hubo más interés por el siglo XX y por supuesto que la historia tan dura y tan cruda de Centroamérica pues se fue imponiendo, ¿no? Como tema y fue trayéndote más hacia el presente, ¿no? O hacia la historia del tiempo presente del siglo XX. Entonces, bueno, esto, ¿no? Yo soy centroamericana, soy salvadoreña de nacimiento y colombiana de crianza, vengo de países con historias muy, muy duras, ¿verdad? Y sin embargo, sigo creyendo en el amor y sigo creyendo
en que lo positivo del mundo le gana la batalla a lo negativo, o que tenemos que hacer que eso sea así, o que quienes podemos, tenemos una situación de privilegio y podemos abrazar la belleza, tenemos que transmitirla y tenemos que abrir ese lugar, ¿no? Y no quedarnos en el lugar oscuro de la negatividad. En fin, hay toda una disquisición filosófica que hacer al respecto, pero yo abrazo, entonces me parece hermoso que, primero que tú sabes muy bien, e incluso más que yo, que la historia de los países de Centroamérica y de México mismo y del presente de México, que es tan doloroso, pero al mismo tiempo tenemos la suerte, creo, tenemos la fortuna de poder vivir una cotidianidad que escapa en un punto y que también buscamos que escape y sin dejar de mirar ello, lo triste y lo doloroso, ofrecer otra cosa, ¿no? O sea, eso, ¿cómo es para ti, digamos, eso, ¿no? Yo recuerdo haber visto en tu casa documentales terribles, ¿no? Sobre la historia de Centroamérica, y me imagino que lo sigues haciendo aún con tus alumnos. O sea, ¿cómo vives? ¿Cómo transitas esos mundos, esos sentimientos, eso que está en la vida, ¿no? La oscuridad y la luz permanentemente juntas. Sí, lo que ahorita me hiciste recordar, yo, bueno, soy licenciada, maestra y doctora en estudios latinoamericanos, pero teníamos siempre la opción, cuando yo estudié la carrera, de dedicarte a historia, filosofía o literatura, y yo opté por la parte histórica. Y destaco que siempre algunas personas se ríen de mí porque yo siempre les digo que yo soy de los años 70, soy muy setentera, y entré a la universidad en el 78, 79, en pleno del sandinismo, y tuve una maestra, Teresina Gutiérrez Aces, que nos hacía recortar los periódicos todos los días de las noticias centroamericanas. Todas las demás eran pues más basadas en bibliografía, no sé, una serie de más tradicionales. Pero ella nos mandó a la prensa y recortábamos las noticias de lo que estaba sucediendo. 79, 80, pues imagínate, los conflictos en pleno. Entonces, yo encontré de veras mi pasión por Centroamérica, y mi tesis de licenciatura fue sobre la revolución nicaragüense. O sea, yo desde el principio estaba en la historia muy reciente. Después de eso, entré a Mora y entré a un proyecto donde lo que se hacía era hacer antologías y síntesis históricas de países centroamericanos. Tuve la suerte, yo llegué sin saber, Centroamérica, del siglo XIX, y después haríamos las del siglo XX. Pero siempre hay cambios administrativos en las instituciones, etcétera. Y entonces, cuando terminamos toda la etapa del siglo XIX, el siguiente director dijo: yo quiero enfatizar, hay un trabajo muy sólido sobre el siglo XIX, vamos a quedarnos ahí. Y yo sí sentía como una tensión entre, a mí me interesa el siglo XX, está padre el XIX, pero me interesa el XX. Y me invitaron ahí en Mora a un proyecto de historia de Estados Unidos. Entonces empecé a trabajar Estados Unidos, Centroamérica, siempre regresando. Ahí fue donde hice muchas estancias de investigación en universidades gringas, mucha documentación centroamericana, y de la tesis de maestría, y la hice sobre la política exterior de México de López Portillo y de Centroamérica. O sea, yo en el presente, pero en el instituto ahora tenía yo que trabajar temas del siglo XIX. Y al llegar a la tesis doctoral, dije: no puedo estar haciendo una tesis doctoral sobre el siglo XX y estar trabajando cotidianamente en el XIX. Y entonces sucedió algo que, de veras, como dicen las abuelitas, por algo pasan las cosas. Decidí trabajar en Estados Unidos, Centroamérica, en el Porfiriato. Y me dio una visión de largo plazo muy, muy interesante, que después como que apliqué en mis clases, porque era encontrar todas estas continuidades y todo
Yo me acuerdo cuando se hablaba de la política exterior de México, de López Portillo, se decía, es que por primera vez miramos a Centroamérica y te regresas al Porfiriato y dices, no, ya estábamos mirando a Centroamérica desde antes. Entonces fue muy interesante que la vida, una tesis totalmente histórica y, y, y eso me permitió tener procesos de larga duración, de encontrar los puntos en común, etcétera, pero nunca he soltado Centroamérica. Y luego lo que también creo que interesante fue que en la UNAM estuve yo dando durante muchos años un seminario sobre ese. Primero daba yo mi seminario a manera individual y después empecé a darlo con Mario Vázquez, también de la UNAM, y resultó que empezamos a trabajar también muchas cosas de literatura centroamericana. Y ahí fue donde yo me enamoré de Horacio Castellanos Moya. Verdaderamente empecé a encontrar, no sé, como todo un panorama amplio de la literatura centroamericana que tenía que ver con literatura testimonial, con los años de la guerra, etcétera. Y muy apasionante estudiar Centroamérica. Como tú dices, son procesos difíciles, son procesos que tienen pues una gran dosis de tragedia finalmente, pero a mí siempre lo que me ha motivado a seguir en esto es como también dar a conocer todo esto que pasa tan cerca de México y que no todo mundo sabe de. Entonces siempre he creído que es muy importante dar a conocer esto y también empecé a trabajar cosas de migrantes, o sea, como que Centroamérica y un poco México, frontera sur, pero no le quito el ojo a la región. No, y afortunadamente, y gracias a ti, porque a ti, por supuesto, académicos de gran calado como Mario Vázquez, como Cristina Pirker, como los centroamericanistas que en México están así, sin quitar el dedo del renglón por años, ¿verdad? Son trayectorias muy largas y muy sólidas que han contribuido a engrosar el acervo de literatura sobre la región y que, bueno, eh, hay una gran paradoja y es que desde afuera podemos ver la región como un todo y entonces podemos hacer ese aporte, podemos brindar esa mirada latinoamericanista que desde adentro de cada uno de los países, con sus propios dramas y con sus propias características, no es fácil ver. Entonces, una de las, digamos, de las grandes aprendizajes que la UNAM me dio, pero particularmente el posgrado en estudios latinoamericanos y el seminario tuyo y de Mario, ni hablar, ¿no? Es esa posibilidad de ser, como dice Guillermo Fernández, en el caso de él lo dice para Nicaragua, en el caso mío lo digo para El Salvador, lo plagio de él. Soy una centroamericana con pasaporte salvadoreño, ¿no? Pero esa centroamericanidad la logré adquirir gracias a esta formación latinoamericanista que, por supuesto, tiene que ver con toda una vida, ¿no? Dedicada a la mirada de México en relación con los Estados Unidos y con Centroamérica. Bueno, cuéntanos un poquito de eso porque hay una impronta latinoamericanista y una también fuerte de relaciones internacionales, historia de las relaciones internacionales y de la cuestión geopolítica, ¿no? En tu trayectoria. Eso es otra mirada. A ver, quizás para también, vamos, ahí vamos entrando en una plática mucho más académica, pero es interesante, muy interesante, porque estamos hablando con una gran académica mexicana, y es, a ver, una de las, quizás, yo diría, ¿no? Uno de los lugares de nuestra América en donde hay una producción historiográfica más rica es México, ¿no? Primero porque la historia misma de México es, bueno, da para, pero también porque ha habido un desarrollo de la historiografía, quizás de la antropología y de la historiografía mexicana de forma muy, por eso existe un Colmex, un Instituto Mora, es decir, instituciones de educación superior específicamente volcadas sobre el estudio de la historia. Entonces hay mucho trabajo
de historia. Quizás otro lugar en donde he visto es acá, en Argentina, ¿no? En donde hay también un trabajo en la disciplina histórica, es decir, en la historia como disciplina, ¿no? No la historia como realidad, sino la historia como disciplina muy grande. Entonces México es eso, pero no pasa igual con la historia de las relaciones exteriores ni con la historia de la relación de México con Centroamérica. O sea, esa es como la especificidad de Mónica y eso es lo que hace que tu trabajo, Mónica, sea tan particular, ¿no? Porque tú has puesto el foco ahí. Entonces, ¿cómo ha sido desarrollar una carrera en ese foco en un país como México con ese desarrollo historiográfico tan vasto? Sí, eh, yo de veras que pienso que a veces las casualidades de la vida no son tan casuales. Yo, como te decía hace un ratito, bueno, mi interés en Centroamérica tuvo que ver con Nicaragua, pero tenía que ver con la política interna y con todo lo que estaba sucediendo en Nicaragua, pero desde ahí lo que pasa es que también ya México estaba teniendo un papel importante en Nicaragua, entonces es mi mirada más la mirada del gobierno en ese momento. Lo que sucede Claro. en el Mora, curiosamente, cuando estábamos haciendo todo ese trabajo de antologías y síntesis históricas, a mí me habían asignado, el primer texto que me asignaron fue Guatemala, lo cual disfruté muchísimo, y después de eso teníamos que escoger un segundo país, y todo mundo se disputaba, Argentina, Chile, no sé, Perú, y yo dije, yo quiero Belice, y todo el mundo, sí, claro, tú vas Belice, nadie me importaba Belice. Y ¿Dónde queda? sí, a mí me interesó porque finalmente estaba, ahora sí que entre México y Guatemala era el triángulo que configuraba la frontera. Y a la hora de entrarle a la historia de Belice, de la cual no tenía ni la menor idea, o sea, yo empecé a trabajar Belice sin conocer realmente, mi interés era sobre todo porque era parte del sur, empecé a encontrar una historia permeada de manera fundamental en el aspecto internacional. O sea, todo el tema de que te independizas hasta 1981 y toda la disputa que hay primero de Gran Bretaña y España sobre Belice y luego ya con la independencia de México y Guatemala sobre Belice. Entonces, toda esta parte internacional sobre un pequeño territorio empezó, como dicen ahora, a la cabeza. Este, y por otro lado, estábamos viendo toda esta parte de la presión del gobierno de Reagan en Centroamérica, la contra, el apoyo a los militares salvadoreños. Entonces yo empiezo a ver toda esta parte internacional, estaba el esfuerzo de Contadora, empieza a darse para la paz centroamericana. Estamos Entonces, hablando para de mediados de los 80, Mónica. mediados 1986, 1980. y entonces toda la parte internacional a mí era lo que me parecía mucho más interesante. La mayoría de las personas estaban trabajando, sí, los partidos, las organizaciones, las demandas, y a mí lo que me encantaba, me fascinaba, era como que toda esta parte de los actores regionales, de los actores externos, pero que estaban influyendo de manera decisiva en los conflictos. Entonces yo siempre he pensado, estudiado estudios latinoamericanos, hubiera estudiado regionales. Coincidió curiosamente, no he determinado, pero había una influencia interesante en que este hermano que mencionaba hace un rato, Mauricio Tucen, trabajaba en la Secretaría de Exteriores con don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, el secretario, cuando López Portillo. Entonces, finalmente había conversaciones también familiares al respecto, como que era un tema que nos unía él en la práctica y yo en la academia, y siempre fue como la manera que empecé a trabajar la historia centroamericana, desde la política exterior de México, desde los intereses de Estados Unidos y desde toda esta geopolítica que me permitía no enfocarme solo en un país, sino realmente ver las cosas con una mayor perspectiva. Sí, esa perspectiva es fundamental, pero es fácil perderla. Eso es lo que pasa, ¿no? Que hay que estar atentos y atentas hay que hacer un esfuerzo por pensar lo geopolítico, porque si no, es como que el día a día el
lo inmediato te consume, ¿no? La atención. Entonces, bueno, eso a mí me parece importantísimo, interesantísimo y valiosísimo, es el aporte de tu mirada, Mónica. Y ahí, en un momento mencionabas, por supuesto, la participación de México en esos procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios, toda la crisis centroamericana, como se le llama, el periodo de los años 80 del siglo XX en Centroamérica, hay una participación muy protagónica de México y hay todo un trabajo testimonial, y ahí vamos, te voy llevando hacia esa parte que también te apasiona, que tiene que ver con testimonios, biografías, como ese lugar personal, porque también, a ver, por un lado, y eso es justamente lo que tú te dedicas a estudiar, por un lado están los gobiernos de un signo o de otro, los momentos históricos en los que esos gobiernos ejercen un mandato y las políticas ¿no? Y las diplomacias, ¿no? Las decisiones diplomáticas y políticas que se toman en determinados momentos. Pero por otro lado está también toda la impronta personal, ¿no? Toda la biografía y las características de una personalidad, de una figura que en algún momento dado, eh, pues sí, ocupa un lugar de decisión y determina cuestiones, y eso fue muy claramente el caso de los mexicanos diplomáticos que participaron en todo en toda esa revuelta centroamericana de los 80. ¿Cómo es que llegas a ese lugar de lo testimonial, de lo biográfico, o siempre estuvo en ti ese interés? O... Sí, esa ha sido como la cultura, pues básicamente del 2006 para acá. Yo había hecho sobre todo algunos proyectos ya en conjunto con el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos habían invitado a conocer textos sobre relaciones de México con regiones distintas del mundo y bueno, en los proyectos de Centroamérica, obviamente, pero en el Mora, en el Instituto Mora de México, un área de historia oral que se había conformado desde los años 80 y en el que una de las, digamos, tenía su origen en algo que había impulsado una de las primeras directoras del MORA, Eugenia Meyer, que era el Archivo de la Palabra, donde se recuperaban las grabaciones, que generalmente era sobre todo, ya se hablaba en esa época de darle voz a los sin voz y de tener, empezar a hacer entrevistas a personas que normalmente no eran entrevistadas, gente de comunidades campesinas, gente de barrios urbanos. Después empezó a entrevistarse, por ejemplo, a refugiados españoles. Después en el Mora una trayectoria de un área de historia oral y entonces hacían entrevistas a arquitectos y empezaron a hacer distintos proyectos relativos a esta metodología de historia oral. Y en el, bueno, antes de eso, Graciela de Garay, que es nuestra líder en la historia oral en el Instituto Mora, ella había hecho en Relaciones Exteriores embajadores para elaborar historias de vida. Y eso se había hecho en una primera etapa en los años 80 y no se había vuelto a retomar. Y a principios de los 2000, el Instituto Matías Romero de la Secretaría de se comunica con el Mora y nos propone hacer historias de vida de embajadores, ya algunos de ellos ya gente mayor, que se buscaba como recuperar su experiencia, conocer este día mexicana, esta manera de tomar decisiones. Además, en momentos en que la diplomacia era muy distinta, porque no era como ahorita que mandas un WhatsApp y sin tener un contacto tan directo con el gobierno de México, en fin. Y además, cómo le iban imprimiendo a esta diplomacia carácter personal. En ese primer proyecto nos dieron una lista de embajadores y algunos colegas y yo estábamos muy interesados en entrevistar al embajador Gustavo, pero en ese momento el gobierno mexicano era el gobierno del PAN, del Partido Acción Nacional, y el embajador Iruegas les parecía un poquito de izquierda, demasiado a la izquierda,
Entonces, lo que nos dijeron fue, no, vamos a entrevistar primero a la gente mayor porque los mayores son los que se mueren. Cosa bastante cuestionable, pero bueno, no nos morimos en orden. Entonces, a mí me asignaron a un maravilloso, el embajador Antonio de Icaza, con el cual tuve el gustísimo de trabajar. Es un personaje de una trayectoria familiar en las relaciones exteriores, una persona muy institucional, muy formal, sentido del humor maravilloso. Trabajamos 3 años para elaborar su historia de vida con entrevistas, las grabábamos, las transcribíamos, él las veía, revisaba, de pronto decía, no, esto no lo quiero decir, aquí me excedí o aquí me faltó tal cosa. Y con el embajador Icaza fue una experiencia realmente muy bonita. Fue la primera vez que yo hice historia oral. Yo aprendí muchísimo y sucedió algo que unos años después, cuando murió el embajador Icaza, ya habíamos terminado el libro, se publicó, se presentó. Me avisan en determinado momento que muere el embajador y yo decidí ir a su velorio, pues prácticamente sin conocer a nadie. Era como una manera de despedirme porque es una experiencia interesante hacer la historia de alguien porque te cuenta toda su vida. Se establece un vínculo muy, muy cercano. Cuando llegué al velorio, se me acercó uno de sus hijos y me da las gracias. Le dije, no, pues cómo no iba yo a venir al velorio. Doctora, le vengo a dar las gracias porque usted le regaló 3 años de vida a mi papá. Mi papá ya estaba muy enfermo, ya estaba muy triste, ya no tenía ilusión de nada, y el hacer su historia de vida le dio 3 años de vida. Wow. Entonces fue como ver una cosa que originalmente tenía simplemente un sentido académico, se volvió, o sea, si a mí me dicen de tus libros consentidos, pues está el del embajador Icaza, porque realmente fue una experiencia que va mucho más allá de la academia, porque recuperas el testimonio, recuperas a la persona, estableces un vínculo y fue realmente muy hermoso hacer ese libro. Paralelamente, yo soy un poco... Yo decía, no es posible que no tengamos el testimonio del embajador Iruegas porque no. Una experiencia muy importante en América y había estado muy vinculado tanto a los sandinistas como a la guerrilla salvadoreña. Y en una conferencia en la UNAM, yo me acerqué a saludarlo. Él había presentado alguna vez un libro que hicimos con los del Archivo Histórico y me salió del alma, ni siquiera. Le dije, oye, ¿ya viste que te vetaron? Que no nos dejan hacer tu libro. Entonces me dijo, y ya supe. Y le dije, ¿y a mí me dejan la entrevista? Y me dijo, sí, nunca he querido dar una entrevista, pero a ti sí te... Y entonces empezamos a trabajar todo el año 2007, mientras yo estaba haciendo lo de Icaza, paralelamente y por la libre, empecé a trabajar. Y el embajador Gustavo Iruegas me daba permiso de hacer lo que quisiera. Yo le decía, oye, para las sesiones de América ¿puedo invitar a Mario Vázquez? Sí, invítalo. Para las de Argentina ¿puedo invitar a Pablo Yankelevich? Sí. Para el Caribe ¿puedo invitar a Laura Muñoz? Sí. Él me daba abierta, me prestaba materiales, me dio una parte que él había ya escrito para empezar a hacer una especie de autobiografía. Me dijo, puedes incluir esto. Y fue muy impresionante. Como te digo, paralelamente estaba haciendo el libro del embajador Icaza. Con Iruegas era una cosa muy distinta. Llegaba yo a las 5 de la casa y salía a las 11 de la noche. Terminábamos en la cocina comiendo mole de olla que había hecho su esposa. Una cosa muy, muy, muy entretenida, pero con narraciones muy, muy fuertes. Muy, muy fuertes. Entonces hay veces que salíamos con el corazón realmente encogido de las cosas que nos narraba. Y que nos dábamos cuenta que si nosotros salíamos con el corazón encogido, él se quedaba también con este proceso de memoria, de empezar a recordar una serie de cosas que le había tocado vivir, sobre todo en el salón. Y terminamos de hacer la primera parte del proceso, que son estas entrevistas y transcripciones, y yo le escribí a él a mediados de 2008 y le dije, oye, fíjate que ya terminé
te la voy a mandar para empezar a trabajar en esto y ver qué agregamos, qué quitamos, qué todo. Y me dijo, mira, estoy enfermo y me voy a hacer un tratamiento a Cuba. Regresando te busco. Y se murió en Cuba. Ah, Entonces tenía ya un cáncer tremendo. Y entonces, guau. rara, porque, porque el compromiso, ya no, él no pudo ver las transcripciones, pero yo sentí el compromiso con él y con su familia de sacar ese plan. Claro. Y este libro era por fuera absolutamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y él me dijo, no, yo no quiero que esto salga de la Secretaría de Relaciones. Entonces, en ese momento planteamos una coedición con el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM y pues pedí una cita con en la jornada, que pues Gustavo había sido de los fundadores y había siempre colaborado y muy cercano a Carmen Lira, y le dije, nos interesa que haya una difusión más allá de la academia. Y entonces, después de muchos avatares y propuestas, logramos que fuera esta coedición de 3 entidades. Y fue muy curioso porque a la hora que planteó hacer a la hora que muere Gustavo Iruegas, la Secretaría no se atreve a hacerle un homenaje adentro de la Secretaría, porque era un gobierno pues muy cerrado. Y entonces deciden hacerle un homenaje a la Secretaría. Llegaron muchísimas personas, a mí me pidieron dar unas palabras, llegaron cartas de los comandantes guerrilleros, llegaron cartas, o sea, era un súper homenaje. Pero por secretaría, porque en la secretaría fue el único subsecretario al que no le hicieron homenaje cuando murió. Y cuando presentamos el Mora, llega, bueno, además de familiares, una cantidad de diplomáticos que presentamos el libro, empezaron, yo estuve con Gustavo en tal y yo estuve con Gustavo en esto, todo mundo en verdad haciéndole un homenaje a la vida de Gustavo Vegas, porque tuvo un compromiso, él y su esposa, muy, muy impresionante. Y también fue muy lindo, porque ese día le pude regalar a su nieta las grabaciones de su abuelo. Y entonces son libros que van, insisto, van más allá de esta parte académica y se vuelven libros que tienen ya una parte hasta literaria, porque además a mí me importaba mucho, como Gustavo no iba a poder ver este libro, respetar sus palabras, respetar realmente lo que él había dicho. Y fue muy curioso. El libro de Gustavo causó mucho revuelo en la secretaría porque decía cosas tal cual. Entonces, en una presentación, por ejemplo, se me acercó un embajador y me dijo, doctora, usted no puede decir que Gustavo Iruegas tuvo vínculos con la guerrilla. Yo no lo dije, lo dijo Gustavo Iruegas. No era lo que yo había dicho. O hubo un espacio de reunión de embajadores donde alguien dijo, qué barbaridad. ¿Ya vieron el libro de Gustavo Iruegas? La persona que escribió no lo hizo muy mal, es que dice unas cosas tremendas. En cambio, la que escribió el libro de Doctor y Casa, qué bien lo escribió. Le, fue la misma La persona misma. que escribió lo bien, dijo, dijo, ¿no? Entonces, en Claro. tema de las historias de vida es muy interesante porque de alguna manera estás muy presente y luego te tienes que hacer a un lado para dejar la voz de los actores. Tan así que creían que eran distintas personas y pues no, les dijeron que creen que fue la misma, pero me gustó porque realmente se respetó la narrativa de estos embajadores. Y ahorita acabamos de terminar, está ahorita en proceso editorial, algo que me gustó mucho, que fue hacer en este proyecto la primera historia de vida de una mujer, que es la embajadora Carmen Moreno Toscano, que sigue todavía en activo, ahorita está de embajadora recientemente dejó la subsecretaría de Exteriores, y dos colegas del Mora, Graciela de Garay, Laura Muñoz y yo, estuvimos entrevistándola durante la pandemia, lo cual fue también todo un reto porque eran entrevistas virtuales, etcétera, y con una persona que tiene pues toda una parte familiar también de trayectoria muy importante, después toda una parte de organismos internacionales y luego, lo que me mencionaba a mí, es que fue embajadora en Costa
en Guatemala y en Nicaragua. Entonces, ha salido un libro, bueno, está en proceso un libro muy, muy completo y ella además una gran cantidad de imágenes, de fotografías de toda su trayectoria, a lo que hice con el libro de Iruegas, que su esposa me abrió el archivo de Gustavo. Y está por salir este año este libro de la embajadora Carmen Moreno, y es una experiencia totalmente diferente, pero a mí me parece muy importante también darle la voz a las embajadoras mujeres, porque toda la colección de historial de la diplomacia mexicana son hombres. Y esta es la primera mujer a quien yo venía persiguiendo desde el 2002 para que me diera su entrevista, y finalmente ahora en el 2020 empezamos a trabajar con ella y ya está casi listo el libro. Pero son libros muy entrañables, muy personales, haces una relación de amistad con la persona, haces indagas aspectos. Y el tema de la memoria es muy curioso. Por ejemplo, dos detalles nada más para ya dejarte hablar. Este, No, me parece totalmente fascinante escucharte. Estoy encantada. Por favor, continúa. Gustavo Iruegas, por ejemplo, en una ocasión nos explicó todo lo que había hecho en El Salvador, etcétera, y la siguiente sesión ya íbamos a cambiar de tema y de pronto nos dice, ay, por cierto, les conté que estuve en un campamento de la guerrilla, y más yo así, sí, estuve una semana y toda la narración que está en el libro, que se llama Diplomacia en tiempos de guerra, por cierto, y pero de pronto él ya había hecho toda su narración y había dejado de lado tan importante como haber estado clandestino el embajador en un campamento guerrillero durante una semana. Y con Carmen Moreno nos pasó algo semejante. Habíamos visto toda su estancia en Costa Rica, ya en un tiempo posterior, en los 90, una estancia muy tranquila, impulsando proyectos culturales, con las cosas de libre comercio, etcétera. De pronto en la siguiente sesión nos dice, ay, por cierto, les conté que me secuestraron en Costa Rica. Costa Rica, aparte. ¿Quién? ¿Quién la secuestró? Era un caso muy, muy curioso. Era una persona que la estaban persiguiendo y entonces esa persona secuestró a un costarricense y ese costarricense llamó a la embajadora para que ayudara a sacar a esta persona del país y que lo liberaran a él, y el hombre también se llevó a la embajadora y la estuvo asesorando. Sucedió algo curioso, la estuvo asesorando por teléfono Gustavo Iruegas. O sea, Wow. relación también luego entre estos tres embajadores, y Casa e Iruegas estuvieron juntos en El Salvador. Gustavo Ah, Iruegas estuvo asesorando a Carmen, por ejemplo, en el momento del secuestro. Carmen, cuando llegó a Nicaragua, iba a poner una placa en la embajada porque Iruegas había dado asilo en esa embajada. O sea, al final también son estos vínculos entre los mismos personajes que se van entrelazando, siendo personajes tan distintos, pero al final hay puntos de contacto muy, muy interesantes. muy interesantes y muy determinantes de un montón de cuestiones, ¿no? Me parece espectacular que nos relates toda esa cocina del hacer de una historiadora, ¿no? De una historiadora profesional como lo eres, Mónica. Y mira, yo que tengo, yo tengo varios cursos acá en la Universidad Nacional de Jujuy donde trabajo, y uno de ellos es pensamiento político latinoamericano. Ujú. Y, y tengo el placer de poder enseñar ahí, ¿no? Pensamiento político latinoamericano, justamente. Bueno, y una de las cosas en las que yo insisto y escucharte como que me confirma eso, ¿no? Una de las cosas que yo suelo decirles es, eh, la historia la hacemos nosotros y nosotras. La historia es una construcción permanente, colectiva, en la que cada quien pone un lugar. Es decir, es muy importante, y eso es lo que creo hoy, ¿no? Y es lo que defiendo hoy, que asumir ese papel protagónico, no en un sentido protagónico de Hollywood, ni mucho menos, sino en un sentido de responsabilidad social. Entonces,
todo este relato que nos has hecho me confirma ese, digamos, esa impronta que yo intento dejar en mis alumnos y que intento vivir también, ¿no? Y es, todos los lugares son importantes. Fíjate la importancia de alguien como un embajador, una embajadora en un momento dado, ¿no? Y cómo la decisión de una persona podía definir la vida o la muerte de un montón de otras personas, de grupos enteros, ¿no? Pero también como la decisión de una historiadora, que es tu caso, y el trabajo sistemático y disciplinado logra relevar toda esa información y eso tiene un papel no solamente en la vida de la persona que lo vivió, sino en todo su entorno y en todo un país, porque no es lo mismo la historia de México sin conocer los detalles de un Gustavo Iruegas que, no, que desconociendo eso. Entonces, creo que todas y todos tenemos que asumir ese lugar, que la historia no es algo que sucede afuera nuestro, que la historia no es algo externo, abstracto, distante, sino que la historia es algo nuestro, ¿no? Y por eso a mí me encanta el concepto que viene de José Martí, que lo retoma mi también maestro Horacio Ceruti, maestro de la UNAM, a quien por cierto están por hacerle un homenaje la próxima semana en México. Eh, Horacio me deja este concepto, ¿no? Nuestra América. Entonces, a nuestra América la hacemos a través de la historia y de los estudios sobre la historia y de la memoria, la hacemos nosotros y nosotras, ¿no? Eso es muy hermoso y eso tiene mucha relación con la memoria, que es otro ámbito con el que me gustaría que cerráramos este hermoso encuentro, que espero que sea el primero de muchos, Mónica. Es fascinante escucharte y hablar contigo. ¿Cómo definirías la relación y cómo lo ha sido en tu caso, ¿no? En tu trabajo, la relación entre historia y memoria? Bueno, antes de pasar a eso de historia y memoria, me hiciste pensar algo en el tema de los estudiantes. Tú que das clase, nosotros que hemos dado clase muchos años, algo que a mí me parece interesante y que por lo menos creo que yo siempre lo transmito, es esta pasión y esta emoción por los temas. O sea, para mí estudiar historia, estudiar la historia de América Latina, de Centroamérica, de la diplomacia, no es desde luego ni una obligación, ni lo veo como un trabajo, es un privilegio. Creo que somos muy privilegiados de poder dedicarnos a que nos encanta, que podemos leer, que podemos aportar. Y creo que desde la historia de las sociales podemos aportar mucho a lo que está pasando en el mundo. Y ahora yo he tenido la oportunidad de dar clases no tanto en el doctorado en historia, sino en el doctorado en estudios del desarrollo, donde están teniendo temas mis alumnos de el trabajo de cuidados en las mujeres, las autonomías indígenas, los planes de desarrollo, es decir, distintos temas y muy diversos, pero lo que yo les trato de transmitir a mis alumnos es esta pasión por los temas, ¿sí? A mí había veces que hasta se divertían un poco porque yo en esta tesis de doctorado que hice del siglo XIX, mi personaje central era Matías Romero. Varias veces me invitaron a dar conferencias sobre Matías Romero y es un personaje que me persigue. Acabamos de publicar otro libro con documentación nueva de Matías Romero y siempre me decían en las conferencias, doctora, usted parece que conoció a Matías Romero. Y no es que lo haya conocido, pero a mí siempre me dicen que me enamoro mucho de mis personajes. Y sí, realmente yo establecí una de mis personajes, y creo que eso es algo bien importante para transmitirles a los alumnos, ¿no? Como que esto no se trata de la realidad a la distancia, sino que se trata de trabajar temas que son vitales para nosotros y que tienen eh, pues toda una implicación eh, para, para nuestra vida y la política de México y América Latina. Y el tema de historia, yo creo que es bien importante. Bueno, yo me he dedicado no solo a través de estas historias de vida, sino también
través de otro tipo de trabajos sobre historia y memoria. Y algo que considero fundamental en el tema de historia y memoria es el tema de la subjetividad. O sea, al principio cuando se hacían trabajos era decir, ah, no, es que este personaje que estuvo ahí nos va a decir la verdad. Él sí vio lo que pasó. Y ese no es el punto de la memoria. El punto de la memoria es qué, qué vivió esa persona y de qué se acuerda. Eso lo decía el libro, no es lo que recuerdo de lo que pasó. Entonces, quizás no es ese hecho exacto que estamos buscando, pero sí es la relación del sujeto con su entorno, con su contexto. Es la relación del sujeto y cómo actúa en este contexto. Puede ser sujetos como los diplomáticos, que son los que yo he estudiado, que tienen poder de decisión, o pueden ser sujetos que viven en comunidades que están luchando por el agua, que están luchando por la autonomía, que están luchando por diversos demandas, pero finalmente lo que interesa de la memoria no es esta cosa de ahora sí me va a contar la verdadera historia de lo que pasó en la tarde del 5 de mayo, no. Vamos a ver qué es lo que sucedió, cómo el contexto también permeaba a la persona y le hacía interpretar la realidad de cierta manera, y cómo, decía una colega, no tanto una historia de hechos, sino de sentidos. ¿Qué sentido se le da a ese histórico a partir del contexto, a partir del sujeto, a partir de la capacidad o no, etcétera? Entonces, creo que el tema de la memoria es un tema que da para mucho y que es fundamental seguirlo trabajando. Sin duda alguna, y que tú lo has llevado al lugar que yo creo que es correcto, que es el lugar de la subjetividad. Em, ¿cómo, cómo definiría alguien que se dedica a la historia la objetividad? Todo un tema, ¿no? Todo un problema filosófico, justo esa relación sujeto-objeto, pero ¿existe la objetividad histórica, Mónica? Ah, mira, lo que sucede, yo me acuerdo que una de las cosas, primeritas clases que tuve en la UNAM, era exactamente ver el tema de la objetividad, de la verdad, etc. Yo soy una fiel convencida de que tanto en el guionar como en el estudiar, tú lo haces desde un lugar, ¿sí? O sea, no hay manera de plantearte como, ¿cómo se dice? Como indiferente, como Suiza, ¿verdad? No, yo no tengo parte de nada, yo soy neutral. Para mí la neutralidad, tanto en las acciones como en el estudio, para mí siempre hay cultura y creo que debe haberla y me parece maravilloso que la haya, porque yo tengo toda una historia personal que también define cómo estoy abordando los movimientos. Tengo toda una postura política que define. Si yo le voy a dar peso en el estudio de la Sur a lo que están viviendo los y las migrantes, pues es muy distinto a quien estudia eso desde la punto de vista de vamos a justificar las políticas públicas de seguridad que se hacen para controlar la frontera. Son dos visiones absolutamente. Entonces, eh, yo no sé si es muy audaz decir que no existe la objetividad, pero por lo pronto la objetividad no existe. Asumes un papel. Hasta cuando estás viendo el fútbol, te vas a los Pumas, por supuesto, yo le voy a los Pumas. Es decir, no puede, en mi opinión, no puede haber una vida en que no tomes posición. ¿Sí? No puede haber un académico que tome posición frente a un problema, frente a una historia, frente a un personaje, etcétera, ¿no? Entonces yo sí soy una convencida, tenemos que tomar posición ante lo que vemos. Me encanta oírte decir eso porque es otra gran coincidencia que siento tener contigo. Primero, la pasión, eh, la enorme pasión y la gratitud, ¿no? Con la que vivimos nuestro oficio y el privilegio, lo considero exactamente igual que tú, de poder dedicarnos a los estudios latinoamericanos. Y después esta idea, ¿no? Hoy la defiendo y la promuevo en mis clases en un momento muy delicado de la Argentina, ¿no? En donde gobierna Javier Milei, donde estamos en un contexto completamente inaudito, sorprendente, desconcertante. Bueno, cualquier calificativo que use se puede quedar corto.
Y bueno, me pasa esto, ¿no? Tener en mis clases chicos que votaron por esta opción, que la siguen defendiendo adentro de la clase, y digo, bueno, está bien, sí, tú tienes derecho, yo te voy a decir mi posición porque me parece lo más honesto. O sea, creo que en las ciencias sociales lo que hemos aprendido, ¿verdad? Es a ser transparente nuestra posición. No voy a ser tan hipócrita para decirte que soy aséptica y que no tengo una posición. Yo creo que lo honesto es decirte, esta es mi posición, desde esta posición te argumento esto y después discutamos. Y las ciencias sociales son un inmenso debate, ¿no? Y pasa lo que has relatado muy bien, que incluso te cuestionaban cómo, por qué la historiadora que hizo a Icaza no hizo a Iruegas. No, bueno, resulta que es la misma, solo que un relato te gusta más o es más afín a tu posicionamiento y el otro relato cuestiona tu posicionamiento y por eso te genera conflicto. Las ciencias sociales son las ciencias del conflicto y hay que aprender a estar en el conflicto y hay que aprender a tomar posición y a defender, ¿verdad? A argumentar y a estudiar. Yo creo eso, también eso, Mónica, decirte que yo eso también lo admiro de ti, que eres alguien profundamente estudiosa, disciplinada, entregada. Toda esa biblioteca que podemos ver atrás tuyo es una biblioteca que ha sido estudiada y que no está ahí en vano. Y yo creo que hoy en día hay que reivindicar también eso, ¿no? Que estamos en un mundo en el que circula demasiada información no fundada, no fundamentada, y en la que es importante volver a los libros y estudiar, ¿verdad? Yo tengo una relación, digamos que complicada con la academia porque soy crítica de varias cuestiones, pero también soy académica, vengo de la academia y defiendo la pasión, ¿no? Y si algo sigo defendiendo siempre. Quizás lo que me molesta más son los egos, ¿no? Y la competencia el productivismo que veo que se ha instalado en la academia. Pero creo que hay algo muy auténtico y es la pasión la importancia de la búsqueda de la verdad. No porque una crea en una objetividad, yo te voy a dar la verdad, sino porque hay una búsqueda auténtica, un compromiso con eso, ¿no? Y que desde ahí podemos discutir, aunque tengamos posiciones totalmente encontradas. En fin, son discusiones que se pueden ampliar, pero por ahí es como lo estoy pensando ahora, Mónica. Sí, yo creo que entre todos y las ve desde donde está parado, ¿sí? No va a ver de la manera una persona lo que sucede en México si vive en legal en la Ciudad de México que si vive en Chiapas en una comunidad donde no llegan los servicios. No puedes ver igual. No. Algo que para mí es muy importante. Yo he dado mi carrera muchísimo. Me encanta lo que hago, me encanta escribir, me encanta dar clases. Los alumnos para mí son fundamentales porque me traen una vitalidad en la vida enorme. Sin embargo, tuve COVID grave y estuve a punto de quedarme en esa experiencia del COVID. Y he reflexionado mucho en torno a decir, siempre lo he pensado, pero creo que el COVID me hizo pensarlo más fuertemente. Hablando de los egos, yo digo, creo que yo conozco muchos colegas que el día que se mueran van a querer que vean su currículum en el velatorio, van a pedir los autores o van a pedir que si escribieron en revistas indexadas. Hay de ver van por decir lo que hemos hecho, lo que... Y yo he descubierto que para mí, disfrutando todo lo que hago, agradeciendo mi carrera académica, para mí lo importante en mi vida son los afectos. Era el vivo, era mi hermano, son mis amigos, son mis sobrinos a los que amo entrañablemente, son mis perros. Para mí, si me dicen qué es lo importante en la vida, está bien hacer todas estas aportaciones, está bien estudiar, está bien posicionarnos,
pero lo que me queda para rescatar de mi vida son mis afectos. Qué qué hermoso cierre. Mira que abrimos hablando del vivo y estamos cerrando tú diciéndonos esto, alguien que tiene una trayectoria académica tan sólida, alguien que ha hecho un aporte tan grande al que le agradezco yo en lo personal, pero le agradecemos todas las personas que nos dedicamos a esto, pero que por un poquito entre paréntesis eso, digamos, eh, o visto eso también desde el afecto, yo diría, es diferente cuando vives tu profesión como una pasión y con amor a cuando lo vives desde un lugar de competitividad y de ¿no? buscar la medalla, buscar el reconocimiento. Entonces, eso es lo que hace que ahora estemos acá, Mónica, que hayan pasado tantos años y que tú estés ocupando en mi corazón un lugar muy grande, muy especial, que sepas que tú valoras los afectos, yo los valoro también y que por eso, además de lo otro, ¿verdad? Que nos une y de todo lo que aprendí de ti, de lecturas que tú me trajiste que todavía recuerdo, de tus propios textos, de tus propios libros, de querer estar todavía en contacto contigo en lo académico y crecer en lo académico, porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo, pero además de eso hay todo mi afecto para ti, toda mi gratitud por ser Mónica Toussaint, además de la doctora, la historiadora que hace aportes importantísimos, por ser tú, por seguir luchando, por estar, ¿no? Eso también lo admiro profundamente de ti. Eres una mujer mexicana muy luchadora y muy valiosa a la que quiero muchísimo y admiro y agradezco tener en mi vida. Yo también lo agradezco, Carmen Elena. Muchas gracias. Muchas gracias por este encuentro y siempre bienvenida a este espacio. Gracias Es tuyo también. y quedaré en espera Gracias a ti. para el encuentro del amor. Por supuesto, vamos a empezar a divulgar la información porque ahí todo el mundo va a ser bienvenido y también las pruebas del StreamYard las hacía porque la idea es que estemos en Facebook, estemos en Instagram. Bueno, vamos a ir viendo cómo lo aceitamos en lo tecnológico, pero bueno, acá seguimos, Mónica. Un abrazo enorme para ti. Cuídate mucho, por favor, Un y abrazo, seguimos en contacto. pasión. Gracias. Chao, chao.